Ya que estamos hablando en eso de dar y recibir, muchas de las cosas que nosotros recibimos de parte de Dios nos han sido otorgadas desde antes de la fundación del mundo. La misma Escritura dice en Corintios que hemos sido enriquecidos en todo, que no nos falta ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, las bendiciones que Dios nos da son para cumplir un propósito de Dios. Pablo en Efesios capítulo 2, capítulo 4 dice que son para la edificación del cuerpo de Cristo. Que las bendiciones que Dios nos da, los dones, las capacidades, el ministerio, el llamado, son para que todos podamos alcanzar una altura, dice, un lugar, dice, la altura del varón perfecto en Cristo Jesús. El problema está que mucha de esa riqueza está escondida en vasos de barro, como dice la Escritura, y a veces se manifiesta más el barro que el tesoro. A veces, en lugar de que brille la esmeralda, el rubí, la perla, el zafiro, el diamante, pareciera que brilla más el cobre o los jarritos de Tonalá, malos y sentidos, delicados. Todo nos suda. Le ponemos agua al cántaro y por todos lados se le sale. Y tenemos que recordar que todos en el Señor estamos en un proceso de transformación. Que llegamos al Señor en una condición deplorable, necesitados, angustiados, atribulados, solos, ¿sí?, maltrechos. Pero a veces eso sí, bien orgullosos. ¿Verdad? Eso es lo más complicado. Pero al final de cuentas aquí estamos. Tenemos que darnos cuenta que todos estamos en ese proceso en el que Dios está haciendo su obra. Dios nos perfecciona, Dios nos completa. Pero como un árbol hay que podarlo. También hay que quitarle lo que le estorba, ¿sí?, y hay que abonarle lo que necesita. A veces un buen fertilizante, a veces agua, a veces un cerco. Pero al final de cuentas, para poder alcanzar la meta que Dios tiene para nosotros, Él solamente nos pide una sola cosa, que se llama disposición. Y esa disposición bíblicamente se llama fe. Y lo más maravilloso es que la Escritura dice que nadie nació sin fe. Que el Espíritu repartió una porción de fe a todos y a cada uno. A unos de una manera, a otros de otra. No porque una valga más que la otra, sino porque a Dios le plació darnos a todos fe. A unos incrédulos creen que no tienen fe, pero tienen fe. Y mientras más lo niegan, más lo afirman. Mas sin embargo, alcanzar esos propósitos a veces no es sencillo, no es fácil. Y a veces querer cumplir esos propósitos nos hace andar por caminos que no son los correctos. Nos hace ponernos unos zapatos que nos quedan apretados o unos zapatos demasiado grandes. Y aunque los andemos chancleando, nos sentimos felices, aunque nos veamos ridículos, pero ahí vamos como si fuéramos canelitas, ¿no? Como cuando éramos niños nos poníamos los zapatos de papá, ¿no? O las niñas con los taconzotes de mamá, ¿verdad? Así de ridículos. Mas sin embargo nos sentíamos contentos. Pero cuando creces y te pones un calzado que te aprieta, cuando ocupas un puesto que no está a tu altura o que no estás a la altura, empiezas a batallar. En esos caminos encontramos, ¿sí?, lo que no queremos. En esas decisiones encontramos las cosas que nos ofenden, que nos hacen daño. Y al final de cuentas, todo lo que tenía que ser de bendición para tu vida, o todo lo que estaba preparado, comienza
a deteriorarse. Empiezas a caminar y como no sabes, es como si tuvieras los ojos cerrados o la luz apagada. Vas tropezando con todo, se cae el jarrón de tu bendición, ¿no? Se cae el plato de tu comida, ¿no? Y todo aquello comienza a convertirse en un problema. Y sigue creciendo esa situación a tal grado que todo lo que está a tu alrededor se descompone. Hay gente que ha perdido el gozo de vivir, la alegría de vivir, precisamente porque vive de esa manera. Cree que todo es malo, cree que todo está mal, ¿sí? Que la gente, no hay gente buena, ¿verdad? Cree que todo el día está nublado, ¿sí? Y cuando sale el sol le quema, ¿verdad? Y está renegando porque salió el sol. Es una persona que perdió el contentamiento, es una persona que le han robado la fe que ella tenía. Lo peor de todo eso es que la persona llega a tal grado que su depresión o su tristeza o su angustia se convierte en amargura, y todo lo que maneja a su alrededor lo maneja de esa forma. ¿Cuántos han oído acerca del rey David? Levanten la mano. ¿Cuántos han oído acerca del rey David? David, ¿sí?, fue el primer hombre escogido por Dios para reinar sobre el pueblo de Israel. David, desde sus orígenes, vivió el abandono, el menosprecio. David no era el único hijo, tenía otros hermanos, pero él fue el menospreciado y lo mandaron a cuidar el rebaño de las ovejas de papá. Él tuvo que enfrentar leones, osos y quién sabe cuántos peligros más, porque yo me imagino que el papá, al ser así de duro, inflexible con él, yo creo que también le reclamaba: ay de ti donde le pase algo a aquella oveja, ay de ti donde la muerda una serpiente, ay de ti donde se llenen de plagas, ay de ti donde se llenen de piojos, ay de ti si no da la lana que debe de dar cada año o cada trimestre, o qué sé yo, no sé cuándo le cortan la lana a las ovejas. Pero él se dedicó a cuidar las ovejas y tuvo que aprender a defender las ovejas. Entonces, mientras era un pastor para las ovejas, para los enemigos externos, él era un león. Él sacaba las uñas, sacaba las armas, se defendía. Entonces aprendió a defender eso, aprendió a defender lo que tenía, y se manifestó en su reinado, porque todo su reinado, lo que Dios le concedió, fue un reinado de contiendas, de luchas, de problemas internas, externas. Conquistó muchas cosas, engrandeció al pueblo de Israel, pero siempre estuvo marcado su reinado por la sangre. Siempre hubo derramamiento de sangre. Aún el mismo rey David se manchó las manos de sangre, no del enemigo, sino por sus pecados. Y a veces estamos acostumbrados a vivir de esa manera que se manifiesta en todo lo que hacemos. Si estamos acostumbrados a derramar sangre aquí, si aprendimos así, vamos a pensar que todo es así. El punto está que Dios le llama que David tenía un corazón conforme al de Dios, porque aún las guerras que él tuvo fueron la mayoría propósitos de Dios. Pero aún así, al final de sus días, aunque David era un hombre de victorias, enriquecido grandemente, ¿sí?, y aunque tenía el corazón de Dios o conforme al de Dios, el reino estaba destruido. Había orfandad, desolación por muchos lados, había muchos conflictos, había muchos pueblos enemigos. Y muchas veces así es nuestra vida.
Estamos peleados con las finanzas, estamos peleados con el vecino, estamos peleados con la máquina de escribir porque no escribe lo que queremos, porque el WhatsApp envía lo que quiere, ¿verdad? ¿Sí? En vez de decir te amo, dice te sapo, ¿verdad? ¿A quién no le ha pasado eso? Pues a todos. ¿Sí? Y se manifiesta de esa manera. Pero lo más maravilloso de todo es que dice la Escritura que Dios no es así, Dios no se queda con eso. ¿Sí? Acompáñame a Eclesiastés, por favor, al libro de Eclesiastés. Después de Proverbios, Salmos, Proverbios, vas a encontrar un libro que se llama Eclesiastés. Y en el capítulo 3, verso 1 dice que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Todo tiene su tiempo. Eclesiastés capítulo 3, verso 1. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Esto es, hay un tiempo para todo. Dios determinó un tiempo para bendecir a la humanidad con su Hijo. Y ese tiempo tenía que cumplirse. Pero también dice la Escritura, si tú lees en tu casa después este capítulo, te vas a dar cuenta que hay un tiempo de amar y hay un tiempo de dejar de amar. Hay un tiempo de juntar y un tiempo de esparcir. Pero en ese proceso, en muchas de las ocasiones en nuestra vida, hemos arruinado muchas cosas. Hemos destruido muchas cosas. Pero lo más maravilloso es lo que dice el verso 15, y esto es para aquellos que dicen, es que ¿qué voy a hacer con lo que pasó? Y dice, aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser fue ya. Pero esta parte de última me encanta, dice, y Dios restaura lo que pasó. Hay quien dice un amén fuerte. Amén. Dice, Dios restaura lo que pasó. No dice que tú lo vas a restaurar. Dice que Dios va a restaurar lo que pasó. ¿Cuántos corazones rompiste en el camino? ¿Cuántas veces te rompieron el corazón? ¿Cuántas veces partiste no precisamente limas, sino mandarinas y engajos? ¿O cuántas veces sucedió al revés? ¿Cuántas veces creíste ganar y en realidad lo que recibiste fue pérdida? ¿Cuántas veces te esforzaste y al final terminaste más débil que cuando empezaste? ¿Cuántas veces pensaste que tenías todo en la vida y al final de cuentas te das cuenta que todo ha sido una pérdida? ¿O creías que era una pérdida? Pero Dios restaura lo que pasó. Tus equivocaciones, tus errores, tus pecados, tus desobediencias, tus rebeldías. Mas sin embargo Dios dice, restaura lo que pasó. Y eso no lo puede hacer ningún Dios del mundo. Eso solamente lo puede hacer el Dios del cielo. Amén. Él es el que restaura tu vida, tu corazón, tu familia, tu matrimonio, tu salud, tu fe. La fe en ti mismo. Ese es nuestro Dios. Un Dios que es capaz de hacer todo lo que para nosotros es imposible. Él es capaz de hacer a las personas nuevas. Él es capaz de sacar de lo malo algo bueno. Es como las experiencias. Alguien que tiene experiencias es alguien que ha fracasado. Es alguien que ha experimentado el dolor. Es alguien que ha saboreado las mieles de la amargura, del fracaso. Pero por lo mismo es una persona, ¿sí?, que ha conocido el éxito.
que ha conocido y ha aprendido a discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo que parece bueno y no lo es, en el que aprende a llamar las cosas como son. Es una persona que ha aprendido a decir sí cuando es sí y no cuando es no. Es una persona que ha aprendido a confiar más en Dios que en sí mismo o en el mundo, aunque parezca bueno. Y eso se llama restauración. Dios lo puede dar a cada persona, ¿sí?, conforme a su propósito. Pero lo que sí te debe quedar grabado en tu mente es que Dios restaura. No importa cuántas veces te hayas equivocado, Dios restaura, Dios completa, porque es el Dios de las oportunidades. Y ese es mi Dios, es mi Padre, es tu Dios y es tu Padre. Amén. Acompáñame por favor al segundo libro de Crónicas, porque si te hablo de David, tengo que hablarte también de su hijo. Si estamos hablando que Dios es un Dios que restaura, entonces tenemos que preguntarle a Dios: ¿es cierto eso, Señor? ¿Y cómo es eso en tal manera? Y no porque dudemos, sino porque Dios dice, tenemos que escudriñar las Escrituras para que no seamos engañados. David tuvo muchos hijos, pero uno de ellos fue el heredero del trono. Y ese heredero del trono se llamaba Salomón. Y Salomón significa sabiduría. Pero no porque signifique su nombre sabiduría, sino porque su nombre Salomón significa paz. Y el tiempo del rey David, su padre, fue un tiempo de guerra. Y para Dios poder restaurar, levanta una generación, alguien más en el trono de David, ¿sí?, donde ese trono sería conocido, ¿sí?, como un reino de paz. El rey David tenía conflictos con todos los reinos, o si no con todos, con el 99.99%. Eso significa, en tiempo actual, es como la vida de una persona que está en conflicto, ¿sí?, con el amor, que está en conflicto con la armonía, que está en conflicto con el reino de los hombres, porque no se halla, es antisocial, ¿sí?, o no sabe convivir con los demás, o está peleado con la riqueza, porque vive en pobreza, a veces una pobreza más mental, ¿sí?, que física. Una persona que está peleada con la prosperidad, una persona que está peleada con la salud. Y eso es estar en conflicto, eso es estar en guerra, eso se llama tener problemas. ¿Hasta aquí voy bien? Antes las guerras se manifestaban, ¿sí?, y se declaraban y se peleaban con espadas, con jabalinas, con catapultas. Antes esos conflictos se libraban, ¿sí?, o se resolvían de esa manera. Una ofensa se tenía que lavar con sangre, mucho más si era una ofensa de honor. Y la misma ley aprobaba eso, de tal manera que decía ojo por ojo y diente por diente. Era justo. Pero Dios viene a establecer una nueva ley. Y dice, esa nueva ley, para que tú vivas de una manera diferente, significa que tienes que vivir en paz. Y tú puedes pelearte con la tierra tratando de sacarle un fruto. Probablemente la tierra está hecha para calabazas y tú le quieres sacar sandías, pero estás aferrado a que tiene que darte sandías, y te complicas la vida tratando de sacar sandías toda tu vida, y lo más que te da son calabazas grandotas.
Pero tú dices, no, sandías. Y a veces así no la pasamos, amados. En conflicto con todas las cosas. En conflictos con la vida, con los demás. Es más, entramos en contienda con las personas. Nos peleamos con las personas pensando que la persona, ¿sí?, va a resolver nuestros problemas. Y la palabra de Dios dice que no es así. El conflicto no es con la persona. Cuando tú tienes problemas con alguien, ¿sí?, el problema tú tienes que saber que no es con la persona. Dice la Escritura, son principados y potestades. La persona no es la culpable. Acompáñame por favor a Efesios capítulo 6. Si entendemos estos principios, que son principios espirituales dados por Dios, vamos a poder entender muchas cosas y vamos a encontrar paz y vamos a encontrar libertad. Vamos a esperar que todos lo encontremos. Efesios capítulo 6, por favor. Aprovecho para saludar a nuestra hermana Ofi y la comunidad que está con ella allá en San Luis Potosí, que nos está escuchando por un canal de WhatsApp. Oh, sí, tienes que saber que ya hemos traspasado las fronteras. Dios ha sido bueno. ¿Estamos ahí? Amén. Dice el verso 12, Efesios capítulo 6, verso 12. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. ¿De qué está hecha una persona? De sangre y carne, ¿verdad? ¿Sino contra qué? Sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Sí? Otra vez, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. ¿Sí? Amado, voltea para acá. Voltea para acá. ¿Sí? Tu pareja no es tu sparring. No es con el que practicas la lucha. ¿Sí? Tus hijos no son tu sparring. Tu vecino, ¿sí?, no es el problema, no es el conflicto. Y no porque a tu vecino tenga problemas con el ojo y de vez en cuando se le cierre, no significa que te esté haciendo mal de ojo. Dice la Escritura, porque no tenemos lucha contra carne y sangre. No es tu suegra. Las suegras son bien lindas, siempre y cuando sepas ser un buen yerno o una buena nuera. La lucha no es tu hijo el que anda mal. La lucha es un principado, una potestad, una hueste espiritual de maldad en las regiones celestes, ¿sí?, la que está provocando el problema. Y si tú eres de las personas que pelea con las personas, y si tú eres una de las personas que entra en conflicto de esa manera, entonces es porque no has conocido que la lucha no es así. Ay, pastor, es que lo que usted me está... Oh, no, es que usted no sabe. No, es que lo que sé y lo que he creído es lo que yo te estoy expresando. Como dice la Escritura, creí, por lo tanto hablé. El día que tú crees que la enfermedad es tuya, tú estás en un problema muy serio. El día que tú digas en tu corazón, tengo un problema económico, en ese momento te metiste en un problema, te metiste a pelear con un principado, una potestad, ¿sí?, y el conflicto lo metiste a tu corazón. Tenemos que conocer los principios, amados.
Tenemos que entender que cuando tu pareja llega a tu casa conflictuado, cansado, atribulado o atribulada por el trabajo, el camión o los niños, llegas a casa y encuentras todo un revoltijo, tienes que entender, ¿sí?, que necesitas que Dios meta la mano ahí. ¿Y cómo la va a meter si no es a través de ti? Necesitas entender que si hay un problema, es un conflicto que se ha generado no por la persona, sino que simplemente ha sido el medio. Lo han utilizado, lo han agarrado como marioneta para hacer lo que quieren. Pablo escribió una carta a los romanos, y él mismo se pone como parte de esa enseñanza y dice: mira, ¿sí?, yo apruebo que la ley es buena. La ley de Dios es buena, sus mandamientos, pero hay otra ley en mis miembros, ¿sí?, que me domina, que me gana, que me lleva a hacer lo malo, aunque no quiero, pero caigo en ese problema. Y tú tienes que creer eso cuando una persona te dice: yo no fui, yo no lo hice. Pero si yo te estoy viendo. Estás viendo las apariencias, pero no estás viendo el problema. Y como padres, a veces lo que castigamos con los hijos, ¿sí?, son los frutos de esa consecuencia. Tratamos con los frutos, con las pequeñas cositas, con los brotes de pecaditos. Que la mentirita: niño, no digas mentiras, ¿no? Y cortas ese fruto, dices: bien. Pero la raíz sigue, el problema sigue, porque no has tratado con lo que realmente debes de tratar, con el principado o la potestad, o con la hueste espiritual de maldad. Probablemente estás peleando con las tinieblas y no te has dado cuenta. Ay, es que ¿por qué pones siempre ahí las llaves? Y yo le digo que no las ponga ahí. Te estás cayendo presa, estás siendo víctima. Consiguieron lo que querían. Y ese simple detallito te arruinó el día. Ibas bien feliz. Yo me acuerdo en una ocasión, estaba yo chico y me acaban de comprar todo mi traje completo de los Scouts. Estaba feliz y traía mi boina verde, wow. Y ya dicen, era domingo, pues vamos a la visita familiar, ¿verdad? Y ahí vamos con una de mis abuelitas, todos felices, contentos. Mi papá traía una pick-up, y ahí vamos, la pick-up nueva, bueno, todos contentos, todos atrás. Y de repente mi cachucha voló por el aire. Y yo, mi cachucha, mi cachucha, mi cachucha. Jamás la encontramos, nos regresamos a la casa, y fue el domingo más terrible que yo recuerdo. Por una gorra se echó a perder todo. Fue la ocasión. ¿Y cuántas veces caemos en esas trampas? Le damos más valor a una cosa que no tiene valor en realidad, y perdimos la oportunidad de convivir, de estar en familia, de ser felices. Así que se cebó la comida, se cebó la cena, se cebó el paseo, se cebaron los domingos de los tíos, ni modo. Y todo se echó a perder. Pero si hubiéramos conocido el principio, nos hubiéramos dado cuenta que son cosas que tenemos que pasar por alto. Hay cosas que no vale la pena ponerle atención, pero hay cosas, ¿sí?, que no tenemos que dejar pasar desapercibidas y tratar con ellas y echar fuera lo que sea necesario. Por eso Eclesiastés 8 dice: cuando no tratas algo en su tiempo, el corazón de los hijos se inclina hacia el mal. Eclesiastés capítulo 8. ¿Ya sabes dónde está Eclesiastés? Amada,
Eclesiastés capítulo 8, verso 11. ¿Estamos ahí? Amén. Dice: por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer ¿qué cosa? El mal. El mal. El mal. ¿A los hijos hay que corregirlos? Claro que sí. Pero la Escritura no dice que lo tengas que desbaratar a golpes. ¿O sí dice eso? Dice que tienes que corregir. Porque dice: por cuanto no se ejecuta sentencia sobre la mala obra. El juicio es para determinar algo, lo correcto o lo incorrecto. Pastor, no sé por qué mi hijo no me hace caso, está pegado a la computadora. Bueno, entonces hay que corregir. O está por el otro lado. Yo no quiero que vean computadora porque salen cosas bien malas. El mal no está en la computadora, el mal está en el uso que se le da. Y si no estamos al pendientes de qué hacen o qué ven, con qué juegan, cómo se mueven, pues entonces, tenlo por seguro, va a haber no solamente una mala obra, se van a inclinar hacia el mal. Hay estadísticas donde dicen que los niños, ¿sí?, que vivieron con violencia o vieron películas violentas, ¿sí?, aunque sean las de niños, terminan siendo gente violenta. Creen que es natural, creen que es lo normal. Está como hablar palabras altisonantes. Yo a veces me pregunto, yo no sé, las personas o son personas, son hijos, ¿sí?, y permíteme la expresión, o son güeyes. ¿Qué onda, güey? Sí, güey. No, güey. Chispas. Pero como lo oyen tan regular y tan normal, lo expresan en todos lados. Entre ellos, entre compañeros, ya las mujeres. ¿Cuándo escuchabas tú a una mujer decir una palabra de esas? Jamás. Le platicaba yo a mi esposa en mi época, la mujer, todas las mujeres eran hermosas, eran santas, puras y buenas. Ese es mi concepto de las mujeres. Y digo: Señor, me quieren cambiar la imagen. Quieren que piense diferente. Si no sabemos con lo que estamos peleando, entonces vamos a estar viviendo siempre en conflictos, siempre peleando, siempre tratando de defender una postura, un pensamiento, una idea, una acción. Y eso provoca rompimientos. Cuando no sabemos tratar algo, las cosas se rompen. Las relaciones se lastiman. Utilizamos palabras que pueden herir a tal grado, ¿sí?, que a veces para que sane esa herida es bien complicado. A veces las heridas emocionales, sentimentales son más difíciles, más complicadas que una herida de cuchillo. Esa la coses y como sea, de alguna forma. Pero la del alma, la del corazón, ¿cómo la sanas? Y a veces simple y sencillamente por no haber entendido o no haber conocido que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, que esa lucha ya se llevó a cabo, que esa guerra ya se realizó. Imagínate si ahorita resolviéramos los asuntos al estilo los Capuleto y los otros, ¿cómo se llamaban?, de Julieta y Romeo. Los Montesco. Imagínate, estaremos viendo que saliera el vecino para cortarle la cabeza, al otro para partirlo a la mitad, ¿sí? O viviéramos en la época del rey David, tendríamos que sacar la armadura, tendríamos que sacar la espada y vámonos, una cachiporra, ¿no? Y no como la canción, para defendernos los unos de los otros.
donde la gente se la robaban, donde la gente sí la desaparecían, nomás estaban al acecho. Qué terrible, trampas por todos lados. Y aunque físicamente no lo hay, espiritualmente sí lo hay. Podemos seguir viviendo en ese concepto o podemos tomar lo que Dios nos ha otorgado. Acompáñame a 2 Corintios capítulo 5, por favor. Segunda carta de Pablo a los Corintios capítulo 5. Verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas que pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Dice, pero si alguno está en Cristo. Entonces, si no está en Cristo, las cosas siguen siendo viejas y lo nuevo no ha llegado. Pero aquí dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene ¿de quién? De Dios. Amado, la hechura nueva, tu nueva vida, ¿de dónde viene? De Dios. Las cosas nuevas, ¿de dónde vienen? De Dios. ¿Quieres una nueva familia, un nuevo matrimonio, un nuevo corazón? ¿De dónde proviene? De Dios. Porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, de Dios. Verso 18. Dice, todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo ¿a quién? Al mundo. Al mundo. No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. ¿Qué hizo Dios? Nos otorgó algo maravilloso, nos está entregando algo maravilloso, y está diciendo, se llama reconciliación. ¿Y sabes qué significa reconciliación? Volverse en paz. Lo que dice este pasaje es que si tú estás en paz con Dios, si tú estás reconciliado con Dios, entonces todas las demás cosas van a comenzar a reconciliarse. Amén. Tus luchas van a comenzar a terminarse, tus problemas van a comenzar a terminarse, porque la lucha de sangre ya se libró. Cristo pagó, derramó hasta la última gota de su sangre, pagó el precio de nuestra paz. Merecíamos la muerte y Él murió para darnos vida. Amén. ¿Quieres algo nuevo? Reconcíliate con Dios. Amén. ¿Quieres que las cosas cambien? Reconcíliate con Dios, porque dice que Él estaba reconciliando al mundo. Y si dice al mundo, es todas las cosas que hay en el mundo, todo lo que se mueve en el mundo, tus relaciones personales, familiares, escolares, laborales, todo. Hay cosas que se han roto, pero hay cosas que han sufrido heridas. Pero no estás muerto. Amén. Estás vivo, y mientras hay vida hay esperanza. Amén. Entonces tenemos no solamente que creer lo que Dios nos da, tenemos que recibir lo que Él nos ha otorgado. Una reconciliación. Pastores, que yo tengo conflictos en mi casa, tengo conflictos en mi bolsillo, tengo conflictos en mi cartera. Dios dice, reconcíliate conmigo, para que las cosas se acomoden. Quiero que te reconcilies conmigo, que hagas las cosas nuevas, para que tengas las cosas nuevas. ¿Quieres ser transformado? ¿Quieres cambiar? Dice Dios, reconcíliate conmigo. Amén. Vas a ser una nueva persona. Amén. Te aseguro que si eras mal hablado, se te va a quitar, pero así. Te aseguro que si eras de malos pensamientos, se te van a ir así. Te aseguro que si la mentira fluía en tu boca, se te va a ir así. Te aseguro que si te gustaban las novelas, sobre todo esta última del Señor de los Cielos, también se te va a ir. Esa sí se la saben, ¿verdad?
así se les olvidó, ¿verdad? La palabra reconciliación, amados, es estar en paz con Dios. La palabra reconciliados con Dios, ¿sí?, es esto. Te conozco, me conoces. Somos cuates. Hola, cuate. Hola. Porque dice Dios, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Dios te dice, te equivocaste. Sí. No me importa. ¿Qué necesitas? Estar reconciliados con Dios es que Dios esté de tu lado. Sí. Y que tú le puedas decir, Padre, tengo problemas en esta área. Y el Señor te va a decir, ¿dónde tenías problemas? Por ahí. Regresémonos por favor a Segunda de Reyes, perdón, Segunda de Crónicas, por favor. Después de Reyes. ¿De Reyes? 338. ¿Qué cita te dije? Segunda de Crónicas, Sí. Amén. capítulo 1, por favor. 1. Salomón heredó el trono de David. Esto es, le heredaron la autoridad para gobernar a un pueblo grande. ¡Wow! ¡Qué padre! Dice la Escritura que David acumuló riquezas que le fueron heredadas a Salomón. Pero el pueblo, como te repito, David lo gobernó muy bien. Muy, muy bien. A pesar de los conflictos y las guerras, David gobernó conforme a la voluntad de Dios. Amén. Y el pueblo de Israel conoció la misericordia, la bondad, la paz, conoció muchas cosas, aunque todo alrededor estaba destruido. Cuando llega Salomón, él recibe un reino muy grande, muy conquistado, ¿sí?, con muchas victorias, pero destruido. Y él comenzó su reinado de una manera muy especial. Dice, verso 2, y convocó Salomón a todo Israel, a jefes de millares, de centenas, a jueces y a todos los príncipes de Israel, de todo Israel, jefes de familia. Y fue Salomón y con él toda esta asamblea al lugar alto que había en Gabaón, porque allí estaba el tabernáculo de reunión de Dios, que Moisés, siervo de Jehová, había hecho en el desierto. Pero David había traído al arca de Dios de Kiriat Jearim al lugar que él había preparado, porque él le había levantado una tienda en Jerusalén. Asimismo, el altar de bronce que había hecho Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, estaba allí delante del tabernáculo de Jehová, al cual fue a consultar Salomón con aquella asamblea. Ya supiste a qué subió Salomón con su gente. Dice, subió pues Salomón allí delante de Jehová al altar de bronce que estaba en el tabernáculo de reunión y ofreció sobre él 1000 holocaustos. Y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo, pídeme lo que quieras que yo te dé. Detente un momento ahí, voltea para acá. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas que en la tienda departamental tú llegues
¿sí? Y que te digan, puede tomar lo que quiera. ¿Qué quiere? No son los 5 minutos de tienes 5 minutos para ganar lo que sea y vámonos, un premio. No, no, no. Que Dios te diga, amado, pídeme lo que quieras, que yo te dé. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? El miércoles iniciamos la reunión de oración y Dios nos enseñó que tenemos que orar de una manera muy distinta. No pedir lo natural, sino lo sobrenatural de Dios. No pidas por cosas superfluas, sino atrévete a pedirle a Dios cosas que valgan la pena. Salomón le dice algo, le hace una petición a Dios. Verso 7: y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo, pídeme lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo a Dios, tú has tenido con David mi padre gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Confírmese pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Voltea para acá. ¿Ya has pedido a Dios sabiduría para gobernar todo lo que te ha dado? ¿Para gobernar tu vida? ¿Para saber dirigir a tus hijos, a tu familia? ¿Para saberte comportar en tu trabajo? ¿Para ser más eficiente? ¿Le has pedido a Dios realmente esa sabiduría que viene de Él? Porque la falta de sabiduría provoca todo lo contrario. En lugar de que tú gobiernes, te gobiernan. Salomón no le pidió cosas, le pidió algo más que cosas. Y luego dice más adelante, verso 11: y dijo Dios a Salomón, por cuanto hubo esto en tu corazón y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni tu corazón, ni la vida de los que te quieren mal, o sea, no le pidas a tu suegra, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo sobre el cual te he puesto por rey. Sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Y para los que han leído la escritura, sabrán que Salomón gobernó 40 años al pueblo de Israel, y su reino es conocido como el reino de mayor esplendor, riqueza y sabiduría. Un reino y un gobierno enriquecido en todas las áreas, en todos los aspectos, porque Dios estaba con él, porque Dios le concedió sabiduría. Shoah significa eso, catástrofe, pero en griego significa todo quemado. Pero la raíz que me encantó de todo esto es la raíz olav, que significa un paso, que significa ascender como en humo. Lo que Salomón ofreció a Dios fue 1000 holocaustos. Fue un paso a paso para ir ascendiendo a Dios, como una escalera ascendente. Un día que Jacob, ¿sí?, el nieto de Abraham, se quedó dormido con su cabeza recostada en una piedra, lo que vio fue una escalera, ¿sí?, que estaba posada en la tierra y que estaba recargada en el cielo. Y por esa escalera subían y bajaban ángeles. ¿Qué es lo que él estaba viendo? Un holocausto.
un sacrificio. Un sacrificio en el cual un cordero sin mancha, sin defecto, ¿sí?, pero sin piel, era totalmente consumido por el fuego. Y ese olor subía como humo hacia Dios, un olor fragante. Cuando tú te presentas en ese lugar de adoración, en ese tabernáculo de reunión como el día de hoy, en el que buscamos a Dios, tu carne, esto es, tu pecado, ¿sí?, se consume por el fuego del Espíritu. Amén. Y tú comienzas a ascender, esto es, acercarte cada vez más a los propósitos de Dios. Amén. La carne es carne y es algo que te ata al mundo. La carne se puede herir, pero el Espíritu no, porque el Espíritu le pertenece a Dios y nadie puede tocar a Dios. Amén. La maldad no puede llegar a donde está Dios, pero donde está la carne hay aflicción, donde está la carne hay dolor, hay conflictos, hay luchas, se oponen los deseos de la carne contra los deseos del Espíritu, se oponen los propósitos de Dios. ¿Y por qué te estoy refiriendo esto? Porque para poder reconciliarnos con Dios, esa reconciliación es un paso a paso, uno a uno, porque la fe se hizo para caminarla. La fe te capacita para andar en los caminos de Dios, y es ahí donde te vas a dar cuenta que tus heridas van a ir sanando. Hay muchos milagros descritos en la Biblia, muchos, pero a mí me encanta de la manera como Dios sanó a la gente que era ciega, paralítica, coja, muda, de maneras sorprendentes para nosotros, pero para Él natural. Por eso puedo entender que lo que Él hizo fue reconciliar a cada persona en el área que le necesitaba. A veces necesitamos sanar nuestros ojos porque se llenan de paja o de hojarasca. Y eso significa que si vemos la paja, el defecto en alguien, es porque hay en nosotros algo incorrecto. Hay un tronco ahí, hay un árbol, hay una raíz que no nos permite ver las cosas con claridad. Y eso se tiene que quemar. Es cuando Dios nos enseña por medio de su Espíritu, ¿sí?, que tu problema no son las personas, tu problema no es tu pareja, tu problema no son las finanzas, tu problema es un problema a veces que tienes que reconciliar con Dios. Tus conflictos internos y tus luchas no es otra cosa, es una guerra, sino que es una guerra entre la carne, ¿sí?, o sea, el pecado y la santidad de Dios. Pero cuando buscas a Dios, ¿sí?, eso empieza a desaparecer, ese conflicto se va de tu vida. Amén. Y empezamos a ver que las cosas son hechas nuevas, empezamos a ver que nuestra vida es diferente, que nuestra relación con los demás es diferente, que la relación, ¿sí?, con los seres que amamos comienza a ser diferente. Es cuando tu vida comienza a ser una bendición. Es cuando ya no ves a la persona a través del pecado, ves a la persona a través de Jesús. Amén. Y puedes ver el corazón y puedes ver, ¿sí?, que necesita ayuda, no crítica, que necesita que le tiendas la mano, ¿sí?, no que lo metas a la cárcel. Sí. Porque dijo el Señor, si alguien está libre de culpa, ¿alguien de aquí está libre de culpa? ¿Alguien puede levantar la mano y decir yo soy puro, santo, inmaculado? ¿Alguien ascendió al cielo? ¿Verdad que no? Yo solamente sé de 3 personas que se fueron al cielo con todo y zapatos. Jesús, Enoc y Elías, nada más. La Biblia no describe a nadie más que se haya ido así. Uno fue arrebatado, ¿sí?, el otro fue traspuesto, Enoc, y Jesús que ascendió delante de los ojos
de sus discípulos. Amén. Pero fuera de eso, todos somos terrenales y pecadores. Aún los apóstoles, aún los discípulos de Jesús, aún José, aún María, ¿sí? Todos tienen la misma naturaleza caída, como Adán y como Eva. Pero Dios vino a reconciliarnos. Dios vino a darnos una nueva vida. Seas de China, seas de Japón, seas alemán, seas mexicano, seas de Tonalá, aunque seas muy sentido, no importa, Dios te va a restaurar. Amén. Ponte de pie.